El universo te da y tú dejas pasar. Tú eres un canal, tú eres una piedra que se parte y de la que nace la fuente o el agua. Pero tú no eres el agua, tú eres la piedra. Entonces tú tienes que abrirte y que pase lo que tenga que pasar. ¿El universo me está pidiendo que yo esté acá sentado con esta cara haciendo clics así? ¿O realmente tengo que tomar una decisión? Claro, ¿qué hago? Dejo mi trabajo y cómo vivo. ¿Y qué hago? ¿Y quién paga mis facturas? ¿Las pagas tú, maestro? Si tú no sabes el guión que te ha tocado en esta película, lo primero que tienes que hacer es buscar quién eres para hacer tu papel como toca. Pero hasta que no te asientas en el no saber, vas a tener muchos conceptos, como tú decías, de es que el maestro dice, es que tal, es que tengo que manifestar cada día. Suelta toda esa basura. Encontrarse a uno mismo es difícil y encontrar este valor en uno mismo es muy difícil. Tu angustia es de tanto mensaje insight que recibimos, es ¿dónde pongo mi valor para que tenga valor? El tesoro está en ti, no está allí, fuera. Tú eliges dónde pones tu tesoro. Si te introducen la idea de que tú no tienes el tesoro y que yo te voy a ayudar a encontrar tu tesoro, ahí has caído en la trampa. Es una desintoxicación de todo lo que no somos para que se revele lo que somos. Y aquellas cosas que aceptamos, que perdonamos, que dejamos ir, son valiosas. Y ya viene una cosa, acabas una, viene la otra. Y dices, universo, un descanso, por favor. ¿Podemos descansar? No. Una cosa, la otra. Y puedes seguir expandiendo tu conciencia y saber que eres, porque el universo está aquí para observarse a sí mismo en tu experiencia. Y tenía que ser esa vivencia y tenía que vivirla y experimentarla, y tú has sido el canal que ha permitido que esa vivencia suceda. Eso es sagrado. Si estás descubriendo tu propio camino y estás encontrando obstáculos y preguntas sin respuestas, ese episodio es para ti. Tony Ram es un profesor de meditación poco estándar. No te va a enseñar cómo estar sentada o sentado con las piernas cruzadas sin moverte. Más bien, te va a decir, observa el cielo nocturno estrellado sin ninguna intención y deja que eso te abra a tu propio cielo interior. Como él mismo dice, a menudo meditar se enseña desde el final, mientras que el primer paso es poner nuestra atención al momento presente en el día a día, cuando fregamos los platos, paseamos por la naturaleza o pagamos los impuestos. ¿Y para qué sirve esto? Al poner atención al momento presente una y otra vez, nuestra conciencia se amplía. Nos empezamos a dar cuenta de cosas que antes no veíamos y de esa manera nos aproximamos a nuestro verdadero ser. Un episodio con risas, emociones, mucha vulnerabilidad y, como siempre, mucha inspiración. Recuerda que no estás solo, no estás sola en este camino. Así que abróchate el cinturón y vamos más profundo. ¡Vamos! Claro, tenemos que tener mucho cuidado con el turismo espiritual, con el ego espiritual, y lamentablemente en la sociedad del ruido y la superficialidad en la que vivimos tenemos que ser personas muy atentas, que de esto va el libro de atención, para entender cuál es nuestro camino y elegir con sabiduría. Y realmente lo que más vemos en las redes sociales, admitámoslo, es ruido. Por lo tanto, se hace cada vez, en este exceso de información, se hace cada vez más difícil el elegir. En la antigüedad, los monjes budistas que vivían en el Tíbet hace 300 años tenían difícil llegar a las escrituras. A lo mejor morían de camino a un templo que los admitiera como monjes y después aprender poco a poco de un maestro. Hoy es igual de difícil llegar a la esencia, pero el camino es justo, está invertido. Hay tanta infoxicación en el mundo que llegas ahogado a lo verdadero, porque te atraviesan un montón de mensajes que realmente no tienen mucho que ver contigo. Y hay que reflexionar sobre ello, sin duda. Sí. Tony, yo leyendo tu libro, página tras página, pensaba, wow, es que meditación es tan importante. La tomamos muchas veces como una parte de práctica, sí, una parte también de nuestra vida importante, yo también lo siento así,
pero leyendo tu libro yo sentía, qué bueno es esto, qué bueno es eso, quiero estar más en eso. Y me gustaría poner intención de este podcast que la gente escuchándonos también siente esto, qué bueno es eso, quiero más. Y por eso la primera pregunta va a tu experiencia propia. ¿Cuál fue para ti una vivencia que te abrió a meditación, que te abrió a la a atención? Sin duda, la tengo grabada en la mente. Pues estamos hablando de los 8 o 9 años, más o menos, en los que yo, de alguna forma en la que no puedo explicar, me conecto con el cielo nocturno. Yo salgo a ver el cielo nocturno y paso horas observando el cielo y preguntándome por lo que veo en el cielo nocturno. De hecho, mi constelación favorita es Orión. No es por casualidad, porque aquí en España, en las latitudes que vivimos y donde hace buen tiempo, cuando hace buen tiempo y puedes estar más fuera en el exterior, Orión es el protagonista. Entonces, claro, al final te la aprendes de memoria cada estrella, la nebulosa M42, todo lo que hay en Orión o las Pléyades en Tauro, toda esa zona del cielo me la conozco de memoria. Esa es la primera experiencia que yo recuerdo meditativa. Luego, con los años, después a los 14, 15 años ya empiezo a estudiar budismo un poquito más seriamente. Pero claro, esa experiencia primera, descubrir la serie Cosmos de Carl Sagan, que para mí fue también un maestro espiritual, aunque él es científico, pero era espiritual. Aquí empieza algo que no lo entendí en ese momento, pero luego, mucho más tarde, cuando estudias, por ejemplo, en Mesopotamia, y los Magoi, los magos de Mesopotamia, se iniciaban en la observación de las estrellas. O sea, lo espiritual se iniciaba de noche y observando el cielo y haciéndote preguntas sobre el cielo. Y el cielo es muy sabio, el cielo nocturno, porque cuanto más lo observas, no te das cuenta, pero más te observas a ti. Y cuanto más profundizas en el cielo de forma metafórica, más profundizas en tu interior. Es para mí de las mejores meditaciones que existen, el salir a un cielo nocturno estrellado sin ninguna intención, no hablo de algo científico, sino más metafórico, más interior, y observar, nada más. Eso me abrió al mundo interior. O sea, cuanto más miraba el cielo nocturno, más me abría al cielo interior. De hecho, Joseph Campbell, el mitólogo, tiene un libro que habla de esto que es muy cortito, muy bello, y precisamente aquí es donde yo descubrí, leyendo a Joseph Campbell, lo que me pasó a la edad infantil, ¿no? 8 o 9 años, sin que nadie mediara en cuanto a mi conexión con lo espiritual. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué maestros? ¿Tu abuela era bruja? Digo, no. Ha sido como os cuento ahora. No ha habido otra iniciación más grande que esa en mi vida y ese fue el comienzo de todo. Vale, pues ya empezamos fuerte porque dijiste experiencia meditativa. Uh-huh. Y yo siento que eso ya rompe un mito que meditar es esto. Sí. Que solamente esto. Uh-huh. ¿Podrías profundizar en esta experiencia meditativa? Soy pesado en el libro con eso, ¿eh? Soy muy pesado en el libro con eso porque con casi 15, 16 años como profesor de meditación, muchas veces las personas esperan que les digas justo eso, ¿no? Pero me traigo mi cojín, ropa cómoda y en el fondo sí que les doy eso. Claro, porque al final tú tienes que acompañar en el gesto. Un profesor no puede, si rompe mucho, no se le entiende. Y entonces tu función de profesor ya no es tal. Podría ser un profeta loco, si quieres, que los hay. Y yo me quedo embelesado escuchándolos. Pero mi función no es esa. Mi función es la de una transmisión serena, segura, un poco guerrera, como habéis visto, pero me preocupo mucho porque el mensaje llegue a las personas de una forma sencilla y entendible. Que si en el libro, como me han dicho, lo consigo, yo ya lo he escrito y lo doy por bueno. Entonces, a tu pregunta, evidentemente, la experiencia meditativa no es algo que se relacione con una técnica meditativa en concreto,
como tú decías, sentarse con las piernas cruzadas, en un zafu, con el incienso perfecto, la infusión perfecta, la música perfecta. Esto es un momento que tú eliges ofrecerte a ti, incluso un ritual, y que puede ser muy poderoso, un ritual. Pero eso no es meditar. Eso es una experiencia meditativa que tú eliges, que tú realizas, por ejemplo, en los retiros que hago con mi buen y querido amigo Xavi Guix, aquí en Manresa, 2 veces al año. Pues esos días de contemplación, meditamos, nos sentamos, hablamos de contemplación. Ok, está bien, hay momentos. Pero esto no se puede hacer en todo momento. Y la experiencia meditativa es algo que tú puedes tener en cualquier cosa que hagas en este momento. Fregando platos, tú puedes tener una experiencia meditativa. Paseando por la naturaleza, puedes conectar con tu interior. ¿Qué es una experiencia meditativa? Es una aproximación a lo real. Y para esto hace falta atención, que es lo que nos están robando hoy. Pero además, de una forma grave, y voy a ser también muy insistente en esto. En el libro la primera parte la dedico a hacer ver el gran problema que sufrimos hoy como nunca antes en la humanidad. Entonces, si tú tienes atención al momento presente y empiezas a aproximarte a la realidad tal y como es, esto sería el resumen de lo que es una experiencia meditativa. Ahora aplícalo a lo que te apetezca. Literalmente, a lo que te apetezca. Ahí tienes la experiencia meditativa. Y cuando dices que te acercas a la realidad tal como es, ¿qué eso significa para ti? Claro, aquí tenemos que aproximarnos con mucha atención. Por ejemplo, una persona que habla mucho y muy bien de esto en el siglo pasado es Simone Weil, la filósofa y mística francesa del siglo pasado, que utiliza por suerte un lenguaje muy entendible sobre la atención. Y la atención para ella es el vehículo que te lleva a la realidad. Por ejemplo, si nos vamos también recientemente a la India, Ramana Maharshi, en el Advaita Vedanta, también coincide. La atención te lleva a eso que es. ¿Cómo lo llama Maharshi? Autoindagación. Es la autoindagación, quiere decir el autoconocimiento de uno mismo. Es decir, yo me sumerjo en mí, me giro mi mirada hacia adentro y empiezo a observarme. Eso es lo que Ramana llama autoindagación. Más en Occidente, Jung lo llama el proceso de individuación. Pero estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Por lo tanto, este proceso de aproximación a la realidad, de prestarle atención a la realidad, es el proceso meditativo, la experiencia meditativa. Quiero expresarlo de forma muy sencilla, porque si nos vamos a complicar, es que no lo he entendido yo bien. Por lo tanto, esto es, no hay nada más. Es esto, observar la realidad de esta forma. Y cuando tú empiezas a observar la realidad de esta forma, empiezas a ver lo que tiene que ser y lo que es, de ti y del mundo. Y entonces empiezan a suceder cosas en las que a lo mejor tú antes no habías prestado atención, que estaban ahí antes o que no, pero ya empiezas a moverte en una línea consciente de vida que hace que tu realidad sea cada vez más parecida a la realidad. Y aquí es donde está la aproximación del ser al propio ser. Ese es el camino de la meditación. Tony, siempre que escucho hablar a los maestros me pasa lo mismo. Es que lo hacen ver tan fácil. Es como ver a Messi jugar al fútbol, ¿verdad? Uno lo ve y dice, claro, qué fácil que es jugar al fútbol, ¿no? Sí, sí. Y luego uno lo practica y tiene sus dificultades. Uh-huh. Cuando tú hablas de la realidad, ¿cómo la percibes? ¿Cómo la sientes? Uh-huh. Pero por eso son maestros los que hablan de esto. Pues estamos hablando de Maharshi, estamos hablando de Jung, estamos hablando de Platón, de Epícteto, de Plotino. Claro, son grandes maestros para la humanidad y dejaron, por suerte, escritas sus enseñanzas para que nosotros reflexionemos sobre ellas. La aproximación que hacemos el resto de mortales a esto es una aproximación muy personal, primero. Y después cuando, por ejemplo, en mi caso, que puedo ser profesor, por supuesto no maestro, puedo enseñar pues lo que he aprendido y transmitirlo, de una forma muy humilde lo expones y lo presentas. ¿Cómo lo vive uno? O en tu caso más personal, ¿cómo lo vivo yo? Lo vivo como el reto más grande de mi vida. Y espero que para ti sea el reto más grande de tu vida. Porque atreverse a ver la realidad tal y como es
acometerla, abordarla, trabajarla y sumergirte en ella tal y como es, sin endulzarla, sin engañarte, sin perder el tiempo en otras cosas por no prestarle atención a lo que toca, es que eso es lo más difícil y lo más maravilloso que se puede hacer. Y luego, el aproximarte a lo real no es algo tampoco que tú puedas hacer. Tú puedes hacer lo que tienes que hacer. Esto puede sonar redundante, pero es muy importante. Tú haces lo que tienes que hacer, pero luego el que la realidad se muestre ante ti tal y como es un regalo. No tienes que conseguirlo, no tienes que esforzarte. Decías tú antes, es un desahogo, ¿no? Es un... Oh, ya está. Yo no tengo que hacer nada. No tengo que sufrir, ir, correr, la realidad, la meditación. No, tienes que soltar. Porque la presencia es un regalo que te dan. No es algo que tú tienes que ir a buscar, a conseguir, qué maestro lo enseña, lo ofrece, por cuánto. Si caemos en ese juego, estamos muy equivocados. Nos hemos equivocado por completo y no pasa nada, asumimos el error y redirigimos la mirada y volvemos a empezar. Pero ocupémonos de lo que toca, como Arjuna en el Mahabharata, en el Bhagavad Gita. Ocupémonos de la guerra que toca ahora, no huyamos de la guerra que toca, porque toca, aunque no quieras luchar esa guerra, toca eso ahora, y es ahí donde está la presencia. Pero tú no la vas a conseguir, te la van a regalar. La presencia te la regalan, es un obsequio. Y esto es muy bonito saberlo porque no hay nadie que te vaya a engañar. Es imposible. Si te engaña alguien es porque tú te has engañado a ti. Porque la presencia se regala. No vale dinero, no vale poder, no vale atención. No, la presencia te la van a regalar si tú haces lo que tienes que hacer y eres quien tienes que ser. Claro, Tony, pero mi pregunta va más apuntada también porque a mí me ha pasado, ¿no? En mi proceso. Es como cuando muchos maestros hablan de ver la realidad tal como es. Y eso a mí siempre fue como, la primera vez que lo escuché sobre Buda, que dice, no vemos la realidad como como es, perdón. Y eso para mí es fantástico. Pero uno tiene muchas fantasías. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, uno piensa que cuando va a pasar algo y de repente las cosas se van a transformar, que va a ver con los ojos cosas diferentes, cosas que no ve. Y entonces eso a mí fue una piedra en el obstáculo constantemente, la necesidad de siempre ver algo o de esperar que algo cambie. Y en alguna oportunidad, cuando he tenido la oportunidad de sentir la presencia, es que simplemente es una certeza, un entendimiento de que las cosas son de otra manera y entonces uno empieza a sentir otra cosa. Pero para mí eso fue un obstáculo que creo que mucha gente se puede encontrar cuando le dicen, empieza a imaginar cómo tendría que ser y eso se convierte en una nueva, ¿no? ¿Cómo lo puedo decir? Una nueva creencia. Entonces uno persigue eso y deja de ver lo real. Entonces por eso quería abordar eso, decir, bueno, ¿cómo podemos también sortear eso? Uh-huh. Todas esas fantasías que nos aparecen de cómo tienen que ser las cosas. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia? Aquí yo recomendaría sobre todo trabajar la mirada. Que aquí Krishnamurti o Ramana Maharshi o Simone Weil o María Zambrano, más actualmente, hablan de la mirada del observador. Es decir, tú no puedes hacer otra cosa que trabajar cómo ves las cosas. Y entonces esas fantasías de las que me hablas, ese es tu aprendizaje. Ese. O sea, cuando tú cazas una fantasía en tu mirada, lo mejor que puedes hacer es cortarle la cabeza. Le cortas la cabeza a la fantasía, sin contemplaciones. ¿Cómo sería eso? Pues, por ejemplo, estoy respirando en este momento y noto mi tercer chakra por encima de la cabeza. Corta. Dejas de pensar en ello. Córtalo, sí. Deséchalo. ¿Te va a sumar en algo eso? ¿De verdad es algo que se acerca a la realidad? ¿El unicornio que ves ahí delante, rosa, por el arco iris, va a sumarle a tu realidad algo? Escucha lo que tengas que escuchar de esa experiencia imaginativa, pero que pase. Porque entonces nos quedamos en una nube de fantasía propia que nubla la realidad. Y vas a decir, bueno, Tony, pero qué cruda es la realidad. Entonces, ¿es esto y ya? Sí y no. Porque tú ves algo y yo veo otra cosa en esta maravillosa realidad. Porque todo tiene vida. Todo está vivo ahora aquí. Cada átomo está vivo, está moviéndose. Todo tiene su respuesta. Y vemos lo mismo.
Claro, entonces, ¿cómo le puedes transmitir esto a alguien que está en una realidad, que es la que es un hecho, ¿no? Compartimos la realidad, estamos aquí en este mundo, en esta tierra, ¿y cómo puede ser que yo tenga una realidad tan diferente a la tuya? Pero si estamos en el mismo mundo, en el mismo planeta. Hacerse esta pregunta es maravilloso porque ya te da una oportunidad de variar tu mirada. Aquí hay una decisión personal. Es decir, quiero ver la vida desde los ojos de, por ejemplo, yo leo a Ramana Maharshi y a veces no puedo evitar emocionarme. Es que no puedes evitar emocionarte. ¿Prefieres esa realidad o la realidad que ves en las noticias por la mañana? Porque es que es la misma. Es la misma realidad. Elige tú, porque tú construyes tu mirada. Y conforme construyas tu mirada vas a resonar con esa mirada y vas a traer los aprendizajes correspondientes a esa mirada. Por lo tanto, depende de uno totalmente. En una época en la que la autorresponsabilidad no existe, porque todo lo tiene que hacer el Estado, la sociedad, es culpa del vecino, es culpa... En una sociedad donde te quitan tu poder, yo justo hablo de lo contrario, olvídate de todos los demás. O sea, responsabilízate de ti y toma decisiones en cuanto a tu situación personal en este momento. Eso es meditar. Hacerlo de una forma coherente, consciente, con la visión puesta en el presente, sin fantasía, sin unicornios. O sea, hazlo desde aquí. Entonces tu vida, toda ella empieza a convertirse en algo espiritual. Todo. O sea, hasta la factura que debes es espiritual. Y la que pagas es más espiritual todavía. Todo se convierte en algo espiritual, pero entendido como algo personal, algo subjetivo, algo desde tu visión, algo que va a hacer que como ser humano vayas siendo quien eres poco a poco. Y no es un mensaje mucho más complejo el camino de la meditación. No podemos querer... Si tú lees a los maestros, a Ramana Maharshi, por ejemplo, a Krishnamurti o a otros, no te hablan de grandes visiones simbólicas. Hay una mitología que tiene un fin para esto, pero estos grandes maestros te hablan muy de estar por casa. Se entiende bastante bien. Sí, bueno, uno lo puede sentir con el corazón, estas palabras. Pero me gustaría quedarme un ratito más en esta experiencia de meditar, porque creo que también muchas personas se pueden sentir reflejadas. ¿Qué nos pasa cuando empezamos a meditar y pasamos cada vez más tiempo, cambian nuestros momentos en la vida y estamos descubriendo cosas? Yo por la primera vez cuando... estaba en una clase de meditación aquí en Barcelona, teníamos que estar 1 hora sin moverse, no sabiendo bien por qué, así que la vivencia era un montón de pensamientos, ¿qué debería hacer? Una no contractura. Claro, una contractura, un dolor, pero no debería moverme porque eso se hace así. Entonces eso muchas veces es la primera experiencia. Y eso ya produce que las personas al primer paso rechazan. Después de probar esto una vez y dicen, no, eso es una locura, alguien me habla sobre meditación, no. Después, por ejemplo, aprendí a meditar por mí sola y otra vez como ya me podía un poco mover, pero venían muchos pensamientos y en un momento venían unos pensamientos que me emocionaban mucho. Y entonces me recordaba algunas cosas y tenía algunos insights, algunas, no sé, comprensiones, pero como muy a nivel terrenal, y me emocionaba y lloraba y pensaba, eso debe ser la meditación. Claro, sí, es que nos empezaron enseñándonos por el final. Claro, ¿eso es una experiencia meditativa? Sí. ¿Puede servirte para procesar una emoción que estaba estancada, un trauma? Sí, puede. Pero claro, no podemos confundir eso con meditar. Eso es una técnica que puede servir para en algún momento dado desbloquear una emoción y está bien. Pero claro, imagínate, dices 1 hora quietos aquí sin decir nada, así de primeras, eso es una de las cosas más terribles que se pueden hacer, porque vas a causar automáticamente rechazo por la meditación, pero no por la meditación en sí, sino porque
no han entendido el concepto fundamental que tiene que ver con la atención. Por eso, en este libro, insisto mucho en que empecemos por las meditaciones cotidianas, que son las que vivimos todos cada día, y que seamos conscientes de que esos momentos pueden ser profundas meditaciones. Y la mitad del libro lo dedico a ello. Claro, la mitad del libro lo dedico a describir meditaciones del día a día de todos los seres humanos, desde el silencio, pasando por la intuición, el aburrimiento, etc. Y entender por qué los antiguos ya consideraban que esos momentos eran momentos de profunda meditación. Empezar por ahí me parece un acierto. Por lo tanto, por eso este libro también, ¿no? Porque me vi de repente, este libro no tenía que existir, pero me vi en la necesidad de repente, creativamente, cuando empiezo a desarrollarlo, me doy cuenta de que la dirección del libro es esa y no puedo negar mi intuición ni mi creatividad. Entonces yo acepto, digo, vale, ¿es esto? Pues hago esto. Y entonces este libro nace de esa intuición. Y la verdad es que estoy muy contento con ello. Por lo tanto, conectando con tu pregunta, las meditaciones cotidianas me parecen un mejor inicio para entender lo que es la meditación. Vale, pues vamos a hablar un poco sobre la atención, que es la clave aquí. Pues la atención para mí es la cualidad fundamental de un ser humano. O sea, donde un ser humano atiende, su realidad es como atiende a lo que atiende. Es decir, todos los seres humanos tenemos una capacidad de atender la realidad. Lo que tú atiendas, a lo que tú le prestes atención, tu realidad va a ser eso. Por lo tanto, es importantísimo aprender a dirigir la atención. Ojo que no es concentración, no confundamos los términos, porque la concentración es una cualidad de la mente en la que pone el foco en un punto. Y la atención es justo lo contrario, es expandir tu visión, alejar tu mirada. Por lo tanto, la atención es la base de toda meditación y de todo proceso de autoconocimiento. Los seres humanos hemos creado el mundo en el que vivimos porque le hemos puesto atención a las cosas que le hemos puesto atención. Por eso el mundo es como es hoy. Y esto es una mala noticia para nosotros, porque parece que no le estamos poniendo atención a lo que debería ser. Sin juicio, el mundo es como es porque tiene que ser así. Y también lo observo y lo entiendo y lo acepto, que también es muy importante. Pero tenemos la oportunidad de saber que a lo que le prestamos atención, eso es lo que vamos a ser nosotros. Sabiendo esto, y de alguna forma en mi misión, que es la de divulgar y comunicar sobre la mente y la atención, pues todo lo que pueda hacer por decir al mundo que la atención es fundamental y que para mí es la cualidad más importante del ser humano, pues poco haré. O sea, allí donde pueda decirlo, como en vuestro podcast, pues vendré, lo diré y de alguna forma lo transmitiré para que la gente entienda que la atención, aparte de que hoy nos la están robando y está siendo expoliada, tenemos la posibilidad de entrenarla y de recuperarla para evitar la pandemia de la atención que estamos viviendo. Si estás disfrutando de este episodio y quieres que sigamos trayendo más inspiración, apóyanos. Lo puedes hacer dejándonos un súper gracias, que es una donación económica, o lo puedes hacer de forma gratuita dándonos un hype, que es una nueva función de YouTube para impulsar pequeños creadores. Gracias. Y ahora sí, seguimos con el episodio. Seguimos. Tony, para llevarlo más a lo práctico, voy a hablar un poco de mi experiencia para ver si alguien por ahí se siente también. Llevamos unos años en la práctica, ¿no? Y a veces llega un malestar. O sea, a veces uno se despierta y ya es como, ya siento un malestar. Yo le presto atención a eso. Yo le pongo mi atención a eso. Pero puede durar 2 horas que me quedo así. Eso es prestar atención. Esa es la atención. Es simplemente prestar atención al malestar que uno puede sentir hasta que se disuelva. Porque a veces siento que no va a ser por ahí. Que me puedo pasar toda la vida en eso. Que hay algo que no estoy entendiendo o que hay algo que no estoy haciendo correctamente. En ese prestarle atención eternamente a un malestar, ¿no? Y a veces ella me dice, ¿y por qué te estás enfocando en eso ahora? Y es que no es que yo me esté enfocando en eso. Es que simplemente surge en el campo y me posee. Es como todo. Es como, me siento fatal. No sé qué hacer.
Claro. Cuando un pensamiento, una emoción es invasivo, es decir, que tiene mucha energía y que puede hacer lo que tú dices, incluso yo iría más allá, hay personas que se colapsan por una emoción o un pensamiento y necesitan ir al psicólogo porque ya pasa esto a un nivel que necesitan una gestión externa quizá porque no son capaces de acercarse a la emoción o al pensamiento sin que les destruya. Claro, esto pasa. ¿Cómo hacer? Si tú me estás proponiendo que me meta ahí, es como, wow, no quiero. Es insufrible eso que sufro. Claro, aquí hay algo muy importante y es que tenemos que entender que si llevamos muchos años rechazando nuestro ser, la energía que en nuestro interior puede haber o habitar al respecto puede ser huracanada, nos puede destruir realmente. Y yo no puedo proponerte experiencias meditativas como profesor de humanidades y de la atención o de meditación que te destruyan. Tengo que saber un poco cómo hacer también contigo. Si has venido a una clase mía o has comprado mi libro y me haces una pregunta como me ha pasado, pues yo no puedo decirte sin conocerte, tú vete, que te sumerjas en tu atención. Y a lo mejor es un trauma tan grave que yo no puedo decirte eso así. ¿Cuál es la solución entonces a este dilema? El tema es que la mirada es personal. La mirada de cada uno es absolutamente subjetiva. En el mundo lo objetivo no existe. Cuanto antes desechemos la objetividad de este mundo, mucho mejor. Entonces no nos creeremos a los políticos ni a las personas que tienen intereses que no son para nosotros, sino solo para ellas. Lo objetivo es el dueño del interés ajeno. Quien te habla de objetividad es que quiere algo de ti. Entonces, todo esto es como la primera parte, ¿no? Si yo te doy un consejo, conectando con tu pregunta, cuidado a ver si voy a querer algo de ti, ¿no? Vente a mi curso, qué barato es, págalo, vamos. Y luego te vuelves a tu casa y vuelves a la misma mierda. No, por ahí no es. Por lo tanto, tú como todos tenemos nuestras mierdas interiores y las tenemos que navegar. O sea, no podemos... Punto 1, eso existe. Tiene realidad en mi interior. Por mucho que yo me niegue, eso está ahí y hay veces que me conecto con ello y me destruye. Eso hay que aceptarlo. Si no, no avanzamos. O sea, eso existe y está ahí. Entonces, Tony, tu libro, muy guay, pero ¿cómo lo aplico a esto? Aquí tiene que haber un proceso, como he dicho al principio, un proceso de aproximación a la realidad. Y si tú en tu interior tienes esa emoción o ese pensamiento, no lo puedes rechazar, eso es real. O sea, tú no puedes ir a hacer iniciaciones al Tíbet para ver qué pasa ahí. No, tú tienes que ver qué pasa ahí y enfrentarte a eso. Nunca vas a estar lo suficientemente preparado si piensas que tienes que prepararte para enfrentar tus traumas. No, hay que ir. Ahora, ¿cómo se mira esto? Claro, el tema está en que lo que no podemos permitir es que nos bloquee, que nos colapse el sistema una emoción. Entonces hay que hacer una mirada aproximativa, atenta a la emoción, por ejemplo. Tú te pones al lado de ella. No le dices, aquí estoy yo, ven y destrúyeme. No, eso no. Tú tienes que sentarte a su lado con mucha paciencia y decirle a esa emoción, hola, ¿estás aquí? Estoy jodido. No me gustas nada, ¿sabes? Pero te acepto. Te estás aquí a mi lado y bueno, pues me incomodas realmente, hueles mal, pero estamos aquí. Y estamos aquí por algo, ¿no? Entonces, esa mirada aproximativa, eso es atención. La atención tiene que abrazar el trauma. No puede atravesarlo, porque entonces te puedes destruir a ti mismo. Y tu mirada tiene que ir aproximándose y aceptando, sacando de esa sombra que tú ves la luz que pueda, coherente para ti. Y es una aproximación. ¿Cuánto, en qué momento, cómo? Eso solo lo puedes saber tú. Yo no te puedo decir, pues mira, para emociones X te vas aproximando cada hora un poquito, esto no va así. Sí, o sea, se trata de valentía y seguir a pesar de todo y acercarte. Es más que valentía, es amor. Es una aproximación amorosa a una parte de ti que sabes que es sombra, que es oscuridad y que es dolor. Y es una aproximación amorosa. Eso es la atención en ese caso. No puedes
rechazar esa parte de ti, porque en esa sombra, y Jung también habla mucho del proceso de la sombra, del arquetipo de la sombra, en esa sombra, aunque ahora no te lo parezca, hay mucha luz y mucha información de ti que no está integrada. Y ese dolor, ese trauma es una oportunidad de entenderlo e integrar. Una meditación cotidiana es el perdón. Y hablo de 3 clases de perdón en el libro, muy diferentes cada uno de ellos. Y más allá del perdón está el rendirse. El rendir a tu ego, a una parte de ti que no controlas. Pero todo esto hay que hacerlo con una mirada atenta y amorosa y sin lanzarte a unas llamas que sabes que te van a quemar. Tienes que hacerlo de una forma muy consciente y atenta. Eso es un consejo, pero después yo entiendo que la realidad supera la ficción. Bueno, yo siento que este tema de atención, como podemos englobarlo desde muchos lados, porque beneficios de atención que tú nombras en tu libro, como que uno se pone más creativo, que por fin hay espacio para estas ideas que necesitan energía, pero al poner nuestro enfoque afuera no tenemos esta energía, y también justamente conocerse a uno mismo. Y un poco relacionando con tu pregunta, con lo que decías que me ha venido, que claro, cuando uno empieza a poner enfoque en nuestro interior, empieza a ver lo que le pasa. Empezamos muchas veces a ver la ansiedad que la estamos apartando cada día, el miedo que estamos apartando, y amor y alegría también, todo. Pero empezamos a verlo. Y yo siento que esa atención, por más que es importante de observar estar en el equilibrio ecuánime, que también nos lleva a tomar acciones. Uh-huh. Porque al final este feedback, este descubrimiento interior a que llegamos gracias a la observación y atención, es un señal para nosotros, es un mensaje de nuestro interior, de nuestro sistema perfecto, que una acción es necesaria. Así que la intención nos lleva a acción, pero esta acción tiene unas cualidades especiales. Uh-huh. ¿Podríamos hablar sobre estas cualidades? En cuanto a la acción, hay varios términos que a mí me han servido mucho. Uno es el Wu Wei taoísta, que es la no acción taoísta, que no quiere decir no hacer, sino hacer sin hacer. Esto es muy importante porque te puede explotar la cabeza con lo que acabo de decir, pero integrarlo en tu vida es muy bonito porque tú entiendes que haces lo que tienes que hacer, pero sin involucrarte en ello. Tu mirada no se involucra, no le afecta. Tú tienes que hacer algo, tienes que acometer algo. No significa que seamos narcisistas y no tengamos emociones. Cuidado con esto que no tiene nada que ver. Se puede parecer desde fuera, pero esto no es lo que quiero decir. En la antigua tradición también se dice que un loco y un sabio se parecen en lo que hacen, pero nada que ver desde dónde lo hacen. Aquí es un poco esto. Entonces, ese Wu Wei, esa no acción, tiene mucho que ver con hacer lo que se tiene que hacer. Desde una mirada más que externa, una mirada que lo envuelve todo. O sea, ¿por qué haces esto, Tony? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué he viajado a Barcelona para estar aquí? ¿Por qué es lo que hay que hacer? Y porque este libro me ha encomendado esta misión y estoy aquí. Y hago lo mejor que pueda, dentro de mis limitaciones. El Wu Wei sería un poco esto. Y luego hay otro término muy parecido en el hinduismo, que es el karma yoga, que es el yoga de la acción. Y el rey para quien quiera saber sobre el karma yoga, tiene que leerse, ya lo he citado, el Bhagavad Gita, que me lo he leído más de 10 veces, por lo menos. Vamos a leer otra vez el Bhagavad Gita, ¿no? Vamos a ver qué cuenta Arjuna, qué cuenta Krishna a Arjuna antes de entrar en acción. Antes de ir a la guerra contra sus familiares. Si habéis leído la Bhagavad Gita, que sepáis que los familiares no son otra cosa que nuestro mundo interior. O sea, Arjuna tiene que enfrentarse a su propio mundo interior.
Y aquí Krishna le da un repaso que es de los mejores textos escritos de la humanidad. Y aquí le explica un poco lo que es la acción sin acción, ¿no? Esa acción sin acción es una acción en la que tú haces lo que tienes que hacer para ser quien tienes que ser desde una mirada, no quiero decir objetiva porque no es la palabra, pero desde una mirada en la que tú estás fuera observando lo que sucede. No te involucras de alguna forma, pero no por, lo que decía, no por narcisismo, sino por conciencia de que estamos en un juego en el que tenemos que actuar y tenemos que jugar el papel que hemos venido a jugar. Y lo primero para esto es saber qué papel hemos venido a jugar. Porque si no sabes el papel que hemos venido a jugar, eres como el extra de la toma que está por en medio corriendo sin saber quién es, pero ese quién es el panadero 2. Pero ¿y entonces qué hace allí en el carro? Está molestando. Que se vaya a la panadería a hacer de panadero 2. Y dices, pero no. Y el hombre le pregunta y dice, pues yo es que no sé qué hago aquí. ¿No? ¿Qué hago aquí? Pero si tú eres el panadero 2. Ah, pues a mí me han dicho que soy el mecánico 3. Y pues no, pues eras el panadero 2. Dice, pues yo no sé hacer pan. Pues vete allí que te enseñen lo primero, ¿no? Así es la vida un poco, ¿no? Vamos todos perdidos con el papel de reparto que no sabemos cuál es, cuando realmente si vas a tu camerino, que es el mundo interior, tienes allí tu guión. Y ostras, que soy el panadero de la escena. Espera, voy a leer cómo era esto de ser panadero. Entonces vas a la escena y haces tu papel y todo funciona de lujo. Porque sabes quién eres. Claro, Tony, mira, me respondiste una pregunta, pero me gustaría igual bajarla porque creo que somos muchos los que en algún momento de nuestra vida experimentamos el ¿qué carajo hago acá? Todos. Tal cual lo acabas de decir. Ojalá todo el mundo tuviera ese crack. Claro. No todo el mundo lo tiene. Eso ya es avanzado, ¿eh? Pero porque acá te vuelvo a decir lo de las fantasías de uno, que uno cree que las cosas tienen que ser de una manera. Entonces, escucha de fuera. Tienes que entregarte a lo que el universo hace. Te escuché decir el otro día eso que me pareció fascinante y luego te lo voy a preguntar nuevamente, pero vale, ¿el universo me está pidiendo que yo esté acá sentado con esta cara haciendo clics así? ¿O realmente tengo que tomar una decisión? Eso es lo que creo que muchos estamos confundidos. Uh-huh. Porque entonces viene el pensamiento, no, los maestros dicen que tengo que entregarme al momento presente. Y por ahí tu momento presente es una mierda. ¿Me entendés? Ajá. Entonces es como, ¿qué hago? ¿Cambio, no cambio? ¿Me entrego, no me entrego? Digo que todo es perfecto, pero lo estoy pasando como el... esa es, creo que me gustaría poner un poquito de luz para todos los que estamos o están perdidos en eso, ¿no? Que pueden estar escuchando. Poner luz es difícil ahí, ¿eh? Uh-huh. Porque cuando uno se siente en la mierda y escucha estos mensajes, puede parecer que estamos hablando de algo que es que está muy alejado, es muy ajeno a mí. Digo, con mi vida de funcionario, de lunes a viernes, aquí en un sitio que no me gusta, haciendo algo que no quiero, con personas que odio, ¿qué hago? Dejo mi trabajo y ¿cómo vivo? ¿Y qué hago? ¿Y quién paga mis facturas? ¿Las pagas tú, maestro? ¿Quién? Claro, esta disyuntiva mental es muy fuerte de enfrentar. Entonces aquí llegó un momento en que hace crack. En el libro explico también ese momento habitual. Yo no tuve ese momento. No sé si por suerte o por desgracia. O todavía. No lo todavía, sé. Claro, yo no tuve ese momento. Yo como os comenté, a los 8 años, pues dije, pues por aquí es, ¿no? Entonces, pues por allí fue. Y es verdad que he tenido momentos disruptivos de dejar y de retomar, y de hacer y de dejar, pero no los he vivido con ese trauma. ¿De acuerdo? Yo en este caso, por ejemplo, estudié informática, estuve unos años de informático y lo dejé todo y me fui, pero no lo viví de esa forma. Y yo entiendo a qué te refieres. Entonces, si tú estás en ese estado, en ese momento, si tú no sabes el guión que te ha tocado en esta película y estás buscando el guión todavía porque no sabes qué guión es el que te toca, lo mejor que puedes hacer es realmente profundizar en ese papel de buscador. O sea, tú eres un buscador, tienes que buscar. En el momento en el que encuentres, ya no eres un buscador, se acabó. Pero si tú no sabes qué has venido a hacer a este mundo, quién eres, lo primero que tienes que hacer es buscar quién eres, para hacer tu papel como toca. Y en este proceso, realmente incómodo y sufrido, es un proceso en el que uno no va a saber.
No vas a ver. Hay un texto medieval que se titula La nube del no saber. Nunca mejor escrito este título, la nube del no saber. Y el monje que lo escribe, desconocido, autor anónimo, habla un poco de esto que estamos hablando, ¿no? Y recoge de la tradición hermética y tradicional. Es que realmente estamos en una nube de no saber. ¿Y cuál es la solución? Asentarte en ese no saber. O sea, saber que no sabes. Eso es lo primero. Entonces, cuando sabes que no sabes, entonces empiezas a saber. Que de repente empiezan a venir las cosas que sí que tienes que saber. Pero hasta que no te asientas en el no saber, vas a tener muchos conceptos, como tú decías, de es que el maestro dice, es que tal, es que tengo que manifestar cada día. Suelta toda esa basura. No vale para nada. O sea, si tú manifiestas desde el lugar equivocado, dime tú qué vas a conseguir. Caos. Si tú estás pidiendo algo que no es, ¿qué vas a conseguir en tu vida? Caos. Que eso es lo que les pasa a la New Age moderna de los barpees, de las casas, de las criptobros. Toda esta gente se levanta por la mañana a las 5, a las 4 de la mañana mejor, a hacer barpees, tienen su calendario perfecto para ser... ¿Qué son barpees? Barpees son un ejercicio físico, un ejercicio, una flexión, vale. Una chorrada. Claro, entonces estas personas tienen un calendario del éxito, desarrollo personal, estudio, trabajo, criptobros, gimnasio, tal... Eso no vale para nada. Suelta toda esa basura y siente lo que tienes que hacer. O sea, suelta la presión. Como he dicho hace un momento, tú recibes esto. Tú no tienes que luchar para ser lo que tienes que ser. Tú tienes que recibirlo. Por lo tanto, por mucho que hagas, por mucho que te esfuerces, por mucho dinero que le pagues a mentores para que te digan cómo hacer las cosas, es que eso es secundario, muy secundario. Tienes que dejarte sentir en ese trabajo de mierda o en esa cosa que no te gusta, pues es la realidad que vives. Vívela, experiméntala y entiende qué es lo que pasa ahí. Pero no desde la negatividad, sino desde decir, bueno, ¿qué hago aquí? Porque un día te despiertas y dices, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Quién es la persona que está a mi lado? ¿Esto qué es? ¿Tengo hijos? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo ha pasado todo esto? Bueno, muchas veces la respuesta es que creamos todo eso desde el miedo. Claro. Y cuando nos hacemos un poco más conscientes, es como que miramos alrededor y decimos, ¿qué he hecho? Exacto. ¿Qué he hecho? Pero hay que entender que eso no es una oportunidad para entrar en pánico, sino para entrar en consciencia. Exacto. Claro. Exacto. Y a partir de ahí siempre, o sea, no llegas tarde a ninguna parte. No llegas tarde. O sea, nadie llega tarde a ninguna parte. O sea, esto de que es que ya voy tarde, ya soy mayor, tenía que tener ya el 10º grado del chakra iluminado y no he llegado todavía, y mira este maestro que es 5 años menor que yo, es un chiquillo y ya está ahí. Mira, todos esos prejuicios, juicios, son tonterías de la mente que está todavía midiéndose conforme cosas que ve en el exterior. Eso no vale para nada. O sea, tú tienes que dejar todo eso fuera y decir en tu casa, dentro de ti, muy bien, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? Y con toda la máxima humildad, entender y hacer karma yoga. Wu-wei. Y esto no es nada complicado, porque todo esto es espiritual. O sea, que tú puedas estar en tu casa y decir, ¿qué toca? Otra meditación cotidiana del libro es el orden. ¿Qué toca? Pues a lo mejor me voy a poner a ordenar mi casa. Toca eso. Pues vamos a hacer con mucha atención esto. Y te pones a ordenar tu casa porque sientes que es lo que toca. Y no pienses en nada más que en eso. Y luego ya será otra cosa. Y paso a paso. Claro, por eso te decía que al principio, el primer paso, en mi caso, es justamente experimento eso que decís vos. Hay veces que digo, estoy desesperado dentro, ¿no? Y veo la bacha y veo llena de platos sucios, la cocina toda sucia. Y digo, no, me voy a dar un paseo. Y después digo, pero tengo que poner orden en mi casa. Y ese para mí es el momento más difícil. Es como, una vez que entro y empiezo a limpiar, ya me empiezo a energizar y es maravilloso. Por eso te decía antes lo de la valentía. Es como, bueno, sé que me tengo que mantener en esto y ya, luego se abre. Pero ese primer paso para mí creo que es difícil. El primer paso es el más difícil. Es el más traumático, el más doloroso. Después, cuando uno va caminando, es bastante más fácil porque el camino se presenta. Pero el primer paso es duro porque no ves el camino. O sea, tú da el primer paso.
El primer paso es siempre el más difícil. El primero de 10.000 pasos posteriores es siempre el más complicado. Por lo tanto, hazlo. Y no son grandes pasos, ojo, son pequeños pasos los que te llevan a hacer el gran recorrido. O sea, no, de un salto no puedes hacer el recorrido de 10.000 pasos. Tienes que hacer 1, luego 2, luego 3, luego 4 y estar centrado en el presente, no adelantarse, no ser catastrofista tampoco con el futuro, que el pasado no te pese, que lo puedas ir depurando en aceptación, en dejar ir, en perdón, en rendición. Todas estas herramientas, que también las explico en el libro, pues van siendo meditaciones cotidianas del día a día que hacen que tú adquieras una presencia muy poderosa. Pero si vemos el objetivo final, otra vez he caído en la trampa de ver un objetivo, de querer trabajarlo, mi atención. Esto no va de eso. Esto va de aceptar, de recibir y de prestar atención al entorno en el que estás ahora, aquí. Eso es. Me gustaría conectar lo que estamos hablando con el estado de flow, porque yo siento que también en mis experiencias, sobre todo profesionales, es algo que al final estoy buscando, que lo que a mí me expulsaba, que hacía que yo como sentía que estaba muriendo en el trabajo porque 8 horas poniendo atención a algo que siento que no tiene valor para mí, o que simplemente siento que que estas 8 horas desaparecieron y mi atención yo no estaba durante estas 8 horas. Y día tras día me sentía cada vez peor por no estar, por no existir durante estas 8 horas. Y cada vez dejando el trabajo pensaba, pero es posible trabajo donde yo estoy en este estado de conexión, de atención, el estado de flow, o este estado es solamente para las personas elegidas, tipo artistas, lo que sea, o es algo que yo puedo poco a poco crear en mí. Por suerte, va más por el final de tu cuestión que por el principio. Hay muchas personas hoy frustradas con la vida que llevan y realmente, por un lado, la buena noticia es que no es del todo su responsabilidad, porque vivimos en una sociedad y estamos haciendo una sociedad que es insufrible. Es insufrible, directamente te lo digo. La sociedad es la suma de los peorcitos egos de todos los seres humanos que la conforman. Entonces, claro, esto es insufrible. Y por ese lado uno puede respirar tranquilo porque es normal que sea un poco mierda esto. Por otro lado, sí que hay una responsabilidad interior en cómo tú te sientes haciendo lo que has elegido en el fondo hacer. En tu trabajo o en cualquier cosa que uno esté haciendo, y además un trabajo cada día 8 horas, todos los días, llega un momento en el que si no sabemos reconducir la situación, puede ser calamitoso y destructivo. Y podemos caer en una depresión, caer en una baja, aquí ya nos metemos en el modo víctima, muy difícil salir del modo víctima, porque claro, soy una víctima, pobrecito. Claro, es que lo estoy pasando muy mal, por favor, compadécete de mí. Yo no voy por ahí. Yo prefiero dar caña y prefiero, por supuesto, respetar los tiempos de las personas, por supuesto, y ser compasivo, que eso es algo importante, pero en algún momento dado te diré que es tu responsabilidad ese sentimiento. Tú tienes que aceptarlo y hacer algo con él, es tuyo. No te lo están haciendo, tú has elegido en el fondo estar ahí. Entonces aquí hay una oportunidad muy bonita en el fondo, aunque es sufrido y doloroso, hay una oportunidad muy bella de poder entender que aun haciendo lo que estés haciendo, tú puedes estar en un estado, en un proceso de flow, en un proceso de fluir, porque no depende tanto de lo que pasa afuera, sino de lo que pasa dentro de ti. Por lo tanto, tú podrías estar en ese mismo trabajo que no te llena, que es un trabajo que es absolutamente para ti sin personalidad, sin sustancia, pero al mismo tiempo puedes también encontrar en ese proceso algo que te lleve a entender cosas de ti mismo.
Y eso también es muy, muy importante y algo que te puede hacer como ser humano entender que la vida no es simplemente hacer lo que a uno le gusta, sino pasar y atravesar aquellas cosas que son necesarias. Y si un trabajo en concreto, como tú me decías, y es un caso muy recurrente, pues llega un momento en que sientes que ha llegado a su fin, que no vibras, que incluso sientes rechazo de ese trabajo, es doloroso para ti, eso anuncia un cambio. Por lo tanto, prepárate para ese cambio. Salta cuando estés en el momento, prepárate para ese cambio, porque el universo te está diciendo que ahí ya no es. Entonces, en lugar de quejarte, oye, ¿no será bueno que avances en el proceso que el universo te está pidiendo, que es, esto ya se ha acabado, este ciclo, salta? Cuanto más tiempo estés ahí, la energía más estancada va a ser, menos serás tú y te puedes perder en una espiral de oscuridad que acabe contigo. Exactamente. ¿Podrías descubrir este estado de flow, de fluir? Porque cuando lo estaba leyendo es que sentía, es que es eso quiero, eso siento que es bueno y que es sano. Uh-huh. Sí, es conectar con el universo y con la energía del universo y llevarse, o sea, dejarte llevar por esa energía en lo que haces, de alguna manera. El cómo conectar con eso, uno tiene que estar preparado y muy vacío para conectar con eso. Vacío de prejuicios, vacío de pensamientos negativos, vacío de malestar. Uno tiene, y vuelvo a esto, ¿no? Tiene que aprender a vaciar. Porque lo que es llenarse, uno no se llena. Le llenan. El universo te da. Y tú dejas pasar. Tú eres un canal. Tú eres una piedra que se parte y de la que nace la fuente o el agua. Pero tú no eres el agua. Tú eres la piedra. Entonces tú tienes que abrirte. Y que pase lo que tenga que pasar. Todo lo que tenga que pasar. Al principio, cuando se abre una fuente, el agua que sale es turbia, es oscura, es con barro, está sucia. Pero cuando le dejas que vaya saliendo un rato, empieza a salir agua clara, fresca, pura. Pues el universo funciona un poco como con nosotros así. O sea, al principio duele, el agua que sale es oscura, fea, no vibro. Pero si tú sigues insistiendo en ese agua, saldrá algún día clara, pura, fresca. Podrán beber otros de ese agua. Ahí podrías decir que de alguna manera, no que enseñes a los demás, pero sí que puedes ser ejemplo para los demás, en este caso. Y en cualquier actividad uno puede estar en su centro. O sea, yo en mi vida lo he vivido en primera persona. O sea, ha habido recientemente, momentos recientes en los que yo he podido pensar, es que tendría que estar haciendo esto o lo otro, pero me duran pocos segundos, porque tenía que resolver problemas míos, de mi familia, de mi trabajo, tenía que resolver y tenía que poner toda mi atención en eso. Y esa era mi meditación. En cualquier opción, no había opción. Mi meditación tenía que ser resolver lo que me habían de alguna manera encomendado o lo que el universo me había puesto delante. Esa era mi meditación. Y te aseguro que no era estar con las piernas cruzadas en un cojín. No era eso. Y entonces, ¿cómo reconduces? O sea, si tú decías que deberías estar haciendo otra cosa, creo que es algo que nos pasa a muchos. Debería estar haciendo otra cosa, creo que es un pensamiento súper común. Entonces, cuando te llegan esos pensamientos y tú dices, ¿tú qué haces? O sea, reconduces la atención simplemente a lo que estás haciendo. Una y otra vez, una y otra vez. Sería reconducir la atención adentro. O sea, saber que lo que haces no es importante, sino lo que eres es lo importante. Y lo que eres no depende de lo que haces. Eso es lo fundamental. Entender eso, podrías perfectamente ser pues el barrendero que limpia la calle y ser un ser espiritual absolutamente encendido, pasando tu escoba por la calle y limpiando lo que tiran otros. Podría ser el panadero que hace pan y que es un dios mientras hace pan. Podría ser cualquier ser humano que te imagines, haciendo cualquier acción que te imagines, y podría ser un ser absolutamente conectado con el presente, con la presencia, con el universo. No tienes que estar en un pedestal con ropa blanca de lino, con las piernas cruzadas, así, y ofreciendo tus ofrendas. Evito esos gurús. Claro. Me gustan más los barrenderos en este caso. Por lo tanto, hay maestros en todas partes. Maestros
que te los encuentras en el metro, te los encuentras en un pueblo apartado en la montaña y ellos no saben que son maestros, pero tú los ves y tú ves que son grandes maestros de la atención. Y esos maestros me interesan mucho más que otros que hemos hablado antes, fuera de currículum. Qué bueno. Bueno, eso lo que dices a mí me conecta muchísimo con una comprensión que he tenido recién y que fue muy importante para mí porque hace muchos años estoy buscando mi valor y aprendí a buscar valor en el trabajo que está estudiado, especializado, muchas formaciones. Yo como abogada antes, como la mitad de mi vida estaba en esto y sentía que eso es el valor, eso tiene valor. Y cuando decidí que no quiero más estar abogada, estaba totalmente perdida y sin mi valor. Y desde aquel entonces lo estoy, ya hace unos años, buscando, muchas veces inconscientemente, pero estoy buscando sentir que lo que estoy haciendo tiene sentido, que lo que estoy haciendo aporta. Y en este mundo que vivimos ahora, que cada uno, cada es experto y cada te dice cómo deberías ser, cómo crear tu marca personal, pero desde este lugar, cómo deberías ser, encontrarse a uno mismo es difícil y encontrar este valor en uno mismo es muy difícil y justamente cambiar el enfoque de valor, no algo que has estudiado, te has formado, que tiene también obviamente su importancia, pero cambiar a este valor interno. Que tú en lo que estás haciendo pones tu interior, pones lo más valioso que está adentro tuyo y eso no viene desde lo que aprendiste, lo que te enseñaron, pero viene de tu propio valor como unidad, como naciste, que tú al final en el trabajo donde escribes un documento o haces comida, tú pones tu amor, tú pones tu esencia. Creo que es esto, que esta esencia que uno puede poner en cada cosa que está haciendo es lo que estamos buscando y ahora conectando este tema con el mundo donde estamos de la superficialidad que estás escribiendo muy bien en el libro y me gustaría un poco dar caña aquí porque hemos caído muchísimo en esto, podcast. Muchísimo. Yo primero. Pues mira, aquí hay un error doloroso y fundamental en lo que estás exponiendo que le pasa a miles de personas. Y es que la sociedad nos vende que tenemos que poner nuestro valor de una forma en concreto y de una determinada manera. Si no, no somos nosotros, porque claro, tenemos que tener una marca personal, tenemos que tener coherencia, nuestro mensaje tiene que ser espiritual y a la vez tenemos que ganar lo que nos merecemos y a la vez tenemos que estar en paz con Hacienda. Esto es imposible. Claro, tenemos que hacer tantas cosas, pero esto, pero lo otro, pero esto, pero lo otro. Es que nos acabamos bloqueando. Porque ya no sabemos nada. Tal cual. ¿Pero qué hago? ¿Qué marca tengo yo? ¿Quién soy? Y aquí hay algo fundamental. Y voy a hablarte ya a ti directamente. Y es que tu valor ya lo tienes. Tú no tienes que poner tu valor en ninguna parte porque tu valor ya es. Siempre ha sido. Tu valor es. El 100% de tu valor es ahora mismo, es. Y tú eres tu valor. Tu angustia es de tanto mensaje insight que recibimos, es ¿dónde pongo mi valor para que tenga valor? Porque claro, si no pongo mi valor donde se supone que va a tener valor, no voy a ser espiritual. Como abogada yo no puedo ser espiritual, no puedo tener valor como abogada. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
tu experiencia no puedes tampoco despreciarla. ¿De dónde vienes? O sea, ¿quién eres tú? Tu pasado es tu presente. Tu pasado, lo que creemos que hemos sido, es tu presente. Por lo tanto, lo primero y más importante es entender que tu valor es. No lo tienes. El valor es. Eso es insustituible. Eso no te lo va a quitar nadie. Tu valor es. Por lo tanto, si tu valor es, lo que sí que tienes que hacer es elegir dónde emprendes acción. Con tu esencia, con tu valor, con quién eres tú, al final es eso. Y ahí es donde se abre un estadio de pruebas y de ir y venir o de ciclos en los que tu valor lo vas a poner al servicio de, ponle lo que sea, panadero, taxista, abogado, profesor de meditación. ¿Hay alguna cosa mejor que otra? ¿Estamos juzgando que un abogado es peor que un profesor de meditación? Pues aquí ya, cázatela. Ya lo tengo. Eso no es así. Eso es un prejuicio. Pueden haber abogados muy espirituales y profesores de meditación. ¿Vale? Eso. Entonces, claro, aquí tenemos tanto ruido mental que nos acabamos bloqueando como seres humanos. Cuando lo más fácil del mundo es ser. Mira a los niños, cómo son. Son simplemente. Pero nos han metido en la cabeza tantas cosas de lo que tenemos que ser y cómo ser, de lo que es ser espiritual, de lo que es ser una persona profunda, que está todo perdido. O sea, está todo desbarajustado. Tenemos que reconectar con nuestro interior, ser, porque eso es insustituible. Nadie nos va a quitar eso jamás, si no lo permitimos. Con esto de que nos están robando la atención, podemos caer en esto. Y desde ese punto de conexión con la esencia de uno mismo, tú te tienes que mover en el mundo confiando en poner la atención en aquellas cosas que tienes que poner atención. Pero no poniendo tu valor en esas cosas, porque tu valor siempre es tuyo. Nadie te lo puede quitar. O sea, tu valor es tuyo. O sea, que no te preocupe dónde pones tu valor como si eso dependiera que tu valor sea. No. Tu valor es siempre. Hagas lo que hagas, aunque estés fregando platos. Tu valor es. Y ahora, ¿dónde va ese valor? Aquí ya hay una larga lista de pruebas, de ver dónde estamos. En la segunda parte del libro explico lugares donde no es. ¿Vale? Está el ego espiritual, el turista espiritual, los mensajes de estos coach y mentores del salta y confía y págame, por supuesto, antes de que te la pegues. Luego ya te puedes ir, pero antes me pagas un buen dinero. Claro, todo esto no es. El mundo cuántico, ahora todo es poesía cuántica, danza cuántica, abogacía cuántica. No hagas esto, por favor. Consciente también, consciente. Sí, la palabra consciente. Todo es consciente, todo, abogacía consciente. Paramos, por favor. Paremos de esta cosa. La marca personal, por supuesto, tiene que tener sus clases de consciencia, de meditación. ¿Pero por qué? Estamos hablando de marketing. Bueno, está bien, yo soy autónomo, el trabajo es una cosa y tienes que tener tu marca, tus fotos, qué guapo eres, todo guay. Ahí, bien. Pero, hombre, por favor, no mezclemos el valor de uno mismo con estos temas, porque entonces lo pervertimos. Ahora tu marca de trabajo tiene que ser marca crística. Hombre, si no tienes una marca crística, ¿cómo vas a salir a hacer negocios sin tu marca crística? Jesús tiene que estar a tu derecha y cobrar, y él cobra por la izquierda. No, perdona, ¿no? Estás pervirtiendo un mensaje que es peligroso y no lo haces probablemente consciente. No lo haces sabiéndolo, porque hemos caído todos en eso. Esto, que quien me escuche y haya pasado por ahí, que sepa que, por supuesto, no estoy haciendo mofa de este proceso, pero que se dé cuenta de que eso no es. No puedes poner etiquetas espirituales a tu trabajo de una forma en la que quieras hacer pensar a los demás que tu valor está ahí, cuando lo que tienes que hacer es entender y ser consciente que el valor interior es un ser, es un estar, no tiene nada que ver con una acción. Y luego está tu método, tu día a día, en el que tú mismo, o sea, cómo eres por dentro, se va a ver reflejado en cada cosa que haces. No hace falta que tu marca personal sea crística.
ni sea Krishnika, ni nada parecido. O sea, tu marca personal puede ser una manera de llegar a los demás con un mensaje coherente, sencillo y ya está. Es que tampoco tiene que ser nada más. Por lo tanto, los pies en el suelo. Y esta segunda parte del libro, en la que me la tomo con humor, porque si no sería un poco duro, pues pongo un poco los puntos sobre las IES sobre este tema que en nuestra profesión se puede ir de las manos y tenemos que ser muy coherentes, muy sensatos. Ahora hablando un poco más en serio, yo quería de alguna manera poner sensatez en un momento en el que parece que todo vale, en el que cualquier persona del día a la mañana es coach y te va a solucionar la vida por unos módicos miles de euros en un curso donde lo que realmente se ha pensado es en el marketing y en la exposición y no en la esencia ni en el ser. O sea, nadie te va a vender ser, nadie te va a vender valor, porque eso ya lo tienes. Claro. Y un montón de los cursos gratuitos que te van a ayudar a descubrirlo. Me encantó la frase de tu libro cuando dices que si alguna aplicación es gratis, tú eres el producto. Así es. Es que eso es muy fuerte. Tremendo. Sí, es así. La realidad es esa. Y los cursos gratuitos de 5 días, 360 ponentes, no te lo pierdas. Digo, tío, que si sumo todas las clases, son 7 días seguidos. Esto no puede ser. Aquí hay algo que no funciona. Aquí hay una estrategia que yo no estoy viendo. Y que no tienen por qué ver los que buenamente han participado en esas clases. Pero quien ha organizado eso lo ha hecho de forma muy consciente y sabe qué pasa. Y sabe que es imposible consumir todo ese contenido. ¿Qué vendes? Cuéntamelo. A ver si voy a ver algo que a lo mejor se me escapaba de primeras. Y está pasando esto. Y ahora todos son congresos con 300 ponentes y de forma que uno no pueda consumir un contenido infoxicación. Es que al final es la infoxicación de la que estamos hablando. Es un problema también serio, incluso en el mundo de la consciencia. Está en todas partes. En el mundo de la consciencia, claro, lo que pasa es que quizá es un poquito más reprochable porque vendemos y en estos casos entiendo yo que cuando se hacen estos congresos se vende consciencia, se vende atención, se venden que uno aprenda y se hacen justo las mismas dinámicas que hacen en otros cursos para captar a personas. Dices, ostras, pues esto no me gusta. Sí, para mí también, yo a pesar de que sé que las pantallas no son saludables, sé que hay como mecanismos para captar nuestra atención, de todos modos, hasta leer tu libro realmente, como todavía lo tomaba más como más inocente, que al final es entretenimiento, al final es un poco dispersarse para dejar de estar en como pensamientos más densos. Pero justamente me di cuenta cuando decías que detrás de estos videitos como hay una máquina, hay unos especialistas de psicología, científicos. Eso no es tan inocente. Y también Absoluto. lo conecté con otra vivencia mía, que yo, como estamos creando contenido, como lo quiero hacer lo mejor, también en aquel momento buscaba mi valor. Entonces busco mi valor en hacerlo en mejor manera que puedo y estoy mirando todos los cursos de Instagram, cómo encontrar tu público objetivo, los ganchos, como de manera muy, como de este marketing puro y duro. Y me ha vuelto loca, como sentía que no sé nada, que no sabe nada, dejé de creer en mí, el trabajo que hacía, como no veía ningún valor y me estresaba cada vez más que no lo estoy haciendo. Pero ¿cómo lo puedo hacer de otra manera si todos los especialistas te hablan de eso? Y al darme cuenta de eso, pensé, pues, a mí me gusta creación de contenido, pero quiero hacerlo en una manera totalmente diferente que no produce ansiedad. Sí, de hecho, nosotros como creadores, es como que uno mira los podcasts de bienestar y de salud y te hacen las introducciones que te generan una ansiedad muy bestia. Y uno cuando empieza, que como no sabe, empieza como a copiar, hasta que uno dice, no, paremos todo esto.
y como que intenta hacerlo desde otro lado, ¿no? Tanto texto en la pantalla y cada 3 segundos hay que cambiar, porque si no la gente... No, o sea, nosotros queremos también dar un paso atrás en todo eso y encontrar esa autenticidad como creadores también, ¿no? Entonces, y ahora las redes nos están volviendo locos. Que justamente hablabas de que nos están robando la atención. Me gustaría que hablemos un poco de eso y que ahí metas caña. Sí, claro, para eso estoy. En la primera parte del libro, que por cierto agradezco mucho porque está recibiendo elogios, esa primera parte es una introducción quizá diferente a lo que a lo que podría dar un profesor de humanidades, de meditación como yo. Es más un trabajo de análisis, de visión de cómo está el patio. Me dedico justo a levantar la mano y decir, ¿estáis viendo lo que está pasando? ¿Estáis siendo conscientes de la barbaridad que estamos viviendo? ¿De cómo están destruyendo las mentes de nuestros hijos? ¿De cómo están fragmentando nuestra atención hasta niveles que nos hacen cosas? ¿Estamos siendo conscientes de la gravedad que supone esto? Y la realidad es que no. No estamos siendo conscientes para nada. Es increíble ver a niños con una pantalla por la calle pegada. Es como si viera un niño, y esto lo digo con consciencia. O sea, imagina a un niño en la cuna con una botellita de whisky y un cigarrito. Es eso. Es eso. Por mucho que un padre se me ponga las manos en la cabeza. Es eso. O peor, porque el móvil parece inocuo. Parece que no hace nada y destroza mucho más que el tabaco o que el alcohol. Porque está destrozando el núcleo de lo que nos hace seres humanos, que es la atención. Sin atención el ser humano no es un ser humano. Es una cosa. Nos deshumanizan. Y poco a poco el plan es perfecto. Deshumanizarnos para que seamos un poco borregos, ganados y pasearnos por donde ellos quieran. ¿Queremos eso? Yo creo que no. Como seres humanos, no. Por eso también digo en la primera parte del libro que las humanidades, a lo que me dedico, en breve seguramente sea una de las materias más cotizadas y más demandadas de la sociedad. Porque o es eso, o somos un número y una cosa. Y yo quiero pensar que vamos a despertar y a tomar conciencia de que el ser humano tiene que ser el centro de todas las políticas, de todo lo que hacemos, de todo lo que se organiza en este mundo. Y no el poder, el dinero o el robo de la atención, que es un poco esto. Para no extenderme mucho, diré que desde el siglo pasado hay cientos de psicólogos y de científicos pensando en cómo robarnos la atención. Esto empezó con las máquinas de juego, con los casinos, y de los casinos pasó a la industria de la tecnología, de los videojuegos, de las plataformas, y todo esto hay una sofisticación de todo el proceso y no nos damos cuenta, pero cada aplicación que tenemos en el teléfono y en la pantalla está pensada para crear adictos a el uso de estas aplicaciones. Y es así. Y no hay nadie que impida esto. Está perfectamente admitido. Además se sabe, todos los algoritmos, todo está pensado para crearte adicción, para que consumas más, porque ganan dinero con tu atención. Esto que parece una realidad distópica de Gran Hermano es lo que estamos viviendo hoy. Bienvenidos al mundo de hoy. Y algo que parece terrible lo es. Es terrible. Y si puedo decirlo allí donde pueda decirlo, iré a decirlo, porque es un tema muy serio. Y me ocupo la primera parte del libro en expresar esto, la seriedad que conlleva. Nos están destrozando la atención, por lo tanto están destrozando quiénes somos. Y lo hacen todos. Es decir, hoy en día tú entras a un periódico de los más prestigiosos y hasta los mismos periodistas utilizan los ganchos, clickbait, pongo ejemplos, utilizan titulares tendenciosos, utilizan todo tipo de estrategias para captar tu atención. No, ya no se informa en los diarios, se capta. O sea, quieren captarte. O sea, ya no es información. Ahora es captación de usuarios. Quieren que hagas clic y salta un anuncio, ganan dinero. Te equivocas, apretas al anuncio, ganan dinero. Pasas y deslizas, lees la información y ganan dinero. Entonces esto es muy grave. Tony, tengo una pregunta porque lo que me surge todo el tiempo es esto, pongámonos vamos a poner un ejemplo, ¿vale? De un empresario
dueño de Instagram, por ejemplo, Mark Zuckerberg, por ejemplo, sin juzgarlo, pero... No, al azar. ¿Eh? Al azar. Al azar. Así cualquiera. Agarramos a Mark. ¿Vale? Correcto. ¿Cuál es el nivel de conciencia de Mark? ¿Por qué Mark quiere hacer esto? ¿Es realmente un niño que está sufriendo más que nadie y necesita dinero para tapar, para seguir siendo adicto y para tapar? Porque una persona que está en un nivel de conciencia elevado no quiere que la humanidad sufra, todo lo contrario. Uh-huh. Entonces, estas personas, ¿por qué nos quieren controlar? ¿Cuál es el objetivo que hay detrás? Claro, nos ponemos el foco en un ser humano. Y esto no es cosa de un ser humano, realmente. Es cosa de conglomerados de seres humanos. Porque tú sabrás que Mark Zuckerberg a sus hijos no les enseña una pantalla ni en pintura. No sé si lo sabríais, pero sí. Él no enseña pantallas a sus hijos. Lo tienen prohibido. Así como otros grandes conocidos, Elon Musk, etcétera, que saben muy bien educar a sus hijos. Pero después no quieren prohibir las pantallas a los niños. Sospechoso. Claro, estas personas realmente llega un punto en que cuando acumulas tanto poder, te enajenas de la realidad. Piensas una cosa, pero tu realidad ya no... Es muy difícil que conectes con la realidad a esos niveles, porque vives tan rodeado de una ficción que realmente no sé si estas personas son conscientes o no de lo que pasa por sus plataformas. Yo entiendo que sí. Y llega un momento en que los intereses de estas personas son tan poderosos y parecen tan importantes y parecen tan grandes que de alguna manera yo creo que tienen que disociarse y tener su vida privada en su casita con su búnker en Hawái, donde allí es todo paz y amor. Y por el otro lado está el mundo que han hecho sus plataformas que absorbe y destroza la atención de los seres humanos. Y no conectan esos dos mundos, porque ellos viven en paz, tranquilamente, con cantidad de infinitos recursos, gracias a que están destrozando a la humanidad. Pero no conectan estos dos puntos, porque si no, no podrían vivir. Se suicidarían, supongo, en el acto. Pero no conectan estos dos puntos, por lo tanto pueden seguir representando los intereses de un monstruo, un entorno monstruoso que no tiene nombre, que es esa empresa monstruosa, igual que los gobiernos o los estados cuando nos explotan. Allí no hay nadie. Cuando tú vas y dices, ¿quién es el culpable? Allí no hay nadie. Es el Estado. ¿Tú has visto el Estado pagar por lo que han hecho sus políticos? Nada, jamás. No, el político hizo una cosa, se fue, ahora vive en república con ese dinero que apareció y ya está, no pasa nada. ¿Qué ha pasado? El Estado, la empresa. Claro, jugamos, el ser humano en su maldad juega con la impersonalidad. Aquí nadie ha hecho nada. Mark Zuckerberg es un santo, míralo en su casa, plantando tomates orgánicos con sus hijos, qué maravilloso. Esas personas que lamentablemente pueden cambiar el mundo están destruyéndolo. Y el problema es que no son conscientes. Aunque aparenten conciencia o en su publicidad o marketing parezca que son seres conscientes de luz o que se preocupan por nosotros, como Bill Gates, por ejemplo, en el fondo son personas que están sumiendo en la oscuridad al ser humano y a la humanidad. Claro, yo, por ejemplo, me pongo en el lugar de Mark Zuckerberg, o intento, no es que me ponga en el lugar de Mark Zuckerberg. ¿Qué tienes con Mark Zuckerberg? Si no vengo, agarro y digo, bueno, tráeme mi Lamborghini, no sé. Bueno, pero, por ejemplo, Mark Zuckerberg podría decir, gracias a mí y gracias a Instagram hay un montón de gente que está haciendo dinero y que puede tener su libertad financiera. Correcto. ¿Qué le respondemos a esto? Bueno, pues que hay de todo en Instagram para eso, ¿no? O sea, hay gente vendiendo cursos que no valen para nada por 5.000 euros y otras personas como vosotros que están difundiendo un mensaje que pretende dar un poco de luz al mundo, o yo. Y por cierto que nos capan bastante en las redes sociales. Les interesa más otro tipo de contenido que sí que tiene más audiencia, ¿no? Como los memes de gatitos. Claro. Eso tiene mucho más poder. Y ahora todo el slop, toda la basura de contenido IA que está abordando estas redes y que las va a hacer en poco tiempo inservibles. Pero bueno, eso les da dinero. Entonces, ¿qué va a decir? Si ellos solo se miden por el poder y por el dinero, es normal que si da poder y dinero, para ellos sea maravilloso. Pero tú tienes ahí a una persona que está 10 horas mirando memes de gatitos. Si eso es valioso, yo creo que no.
Bueno, es un poco de divagar, pero solamente voy a añadir justamente este insight que compartí hoy con Juan, que con la tecnología que tenemos ahora, podríamos en el mundo, podríamos dar a comer a todos podrían tener techo, todos podrían vivir la vida digna. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pero no lo hacemos. Pero no lo hacemos. Ahí es donde entra la gran reflexión. Sí. Ahí es donde tenemos que saber dónde estamos, quiénes somos y por quién trabajamos. Yo estoy muy tranquilo. Lo importante es que cada uno se pregunte, ¿estás tranquilo? Porque uno puede caminar su camino de forma lo más consciente que pueda. Habrá quizá hay errores que cometes, te levantas, sigues caminando, alguien te chocas contra él y piensa que eres malo, otra persona lo ayudas a levantarse, piensa que eres bueno. Esto no vale para nada. Tiene que ser algo personal. El camino, tú lo haces con la mejor de las intenciones, sabes que tu camino, lo que haces, lo que trabajas es para aportar algo al mundo, lo que aportes en consciencia y que estés en paz. Y los demás, pues que tengan su camino. Tony, quiero encadenar toda esta charla con algo que dijiste el otro día que me pareció fascinante, que es que durante la época de la Inquisición, todos éramos inquisidores. Había un inquisidor dentro de cada uno de la sociedad y por eso evidentemente se manifestó y simplemente lo que sucedió era un reflejo de todos. Y ahora con la ola de la derecha está pasando lo mismo. Se habla mucho de Milei, yo cero de política, pero lo que veo de fuera es que Milei es como un brote de algo que estaba pasando en el corazón y en la mente de muchos argentinos. Trump es lo mismo, o sea que al final los políticos son siempre realmente una representación, independientemente de si se haya votado o no. Esta cuestión de las redes sociales y de que nos están robando la atención, ¿no es que también nosotros estamos creando eso? Nosotros estamos entregando nuestra atención, nosotros estamos creando que las redes sociales, al usarlas y al estar ahí, yo realmente me empezó a surgir hace muy poco, quiero desinstalarme Instagram, quiero dedicarme a YouTube, quiero hacer el podcast, pero quiero desinstalarme estas redes. Entonces, ¿no es esto una manifestación de nosotros, de la sociedad, como estamos llevándolo hoy? ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues la respuesta corta es absolutamente. Y es más, añadiré que eso va primero. Es decir, lo que acabas de decir, que como segundo, eso lo pondría lo primero. O sea, nosotros hacemos nuestra realidad, eso es primero. Y luego dentro de que la sociedad y la suma de seres humanos, que es la sociedad, conforma su realidad conforme piensa, que este es el tema, aquí es donde surgen los extremismos, me da igual de derechas que de izquierdas, los extremismos que siempre son malos en todos los ámbitos, en cualquier extremo, y que dicen barbaridades y hacen barbaridades. Y las tendencias a día de hoy son extremas porque realmente la sociedad en la que vivimos vive en esos extremos y cada día más, cada día parece que va a peor y es una retroalimentación. Lo hacemos nosotros como sociedad y por otro lado las entidades que vemos fuera, sean políticos o empresas, son un reflejo también de cómo actuamos cada ser humano en nuestro entorno. Y lo único que podemos hacer, más que quejarnos, es cambiar nosotros por dentro. Eso lo primero. O sea, tomar conciencia de eso. Ser honestos con nosotros. Primero eso y luego observar el mundo y, bueno, navegarlo. Y navegarlo porque yo no pretendo cambiar el mundo. Yo suficiente tengo conmigo y con mi interior y desde ahí poder aportar al mundo lo que yo pueda. Pero está claro que estamos en un momento oscuro del mundo. Yo creo que es el peor momento de la humanidad, donde la humanidad está más desempoderada que nunca. Y esto es grave, es grave. Y la solución tiene que ser algo personal. No soy partidario de las soluciones de las masas porque acabamos cometiendo los mismos errores, pero del lado contrario. Por lo tanto, para mí la solución es una decisión personal, más que social o global. Y aquí volvemos a la atención, que es lo más precioso que tenemos y que necesitamos cuidar justamente para ver todo lo que acabas de decir, para ver a nosotros, para ver cómo estamos, quién somos y actuar según eso. Y la meditación
se puede decir que meditación es entrenar atención. No es entrenar atención, pero la atención es parte de la meditación. Me gustaría hablar sobre qué meditación es. Bueno, a ver, sí que puede relacionarse. La meditación, al final, hablar de meditación es hablar del proceso de autoconocimiento del ser humano. Y el proceso de autoconocimiento del ser humano no existiría si no soy capaz de atenderme a mí mismo. Entonces está todo estrechamente relacionado. No puede haber una cosa sin la otra. El autoconocimiento de uno surge porque me presto atención. Es así. Y la meditación es el proceso en sí mismo. Por lo tanto, está todo ligado a ese camino de interioridad y de observación. Uno se da cuenta de que no es quien es, sino aquello que observa lo que es. Y en este paso, ese salto es muy bonito porque uno puede hacer su vida y accionar, como hemos dicho antes, ese karma yoga, ¿no? El actuar en su vida, pero desde la esencia, desde el valor, que tú ya sabes que tienes. Tú sabes que tienes ese valor. No tienes que ir a encontrar tu valor a ningún lado. El tesoro está en ti. No está allí, fuera. Tú eliges dónde pones tu tesoro. Pero no tienes que ir a encontrar ningún tesoro. Que no te vendan que tú no tienes el tesoro, porque si te introducen la idea de que tú no tienes el tesoro y que yo te voy a ayudar a encontrar tu tesoro, ahí has caído en la trampa. Entonces te van a pedir lo que quieran. Porque van a decirte, no, tú no tienes tu tesoro, pero allí está tu tesoro. Y yo te voy a enseñar cómo conseguir tu tesoro. Esta trampa, que se vende en todas partes y de forma muy peligrosa, es una trampa que en el fondo nos creemos nosotros mismos. No nos pueden vender esta trampa si yo no me la creo, si yo no me desvalorizo. Y en esta sociedad esto es muy peligroso porque mucha gente vende este camino, sobre todo en lo espiritual, de decir yo te acompaño al tesoro. No, perdona, yo ya tengo mi tesoro. Acompáñame si quieres en el tesoro, para verlo, para disfrutarlo, para entenderlo. Pero mi tesoro ya es, siempre ha sido, es. Y nada, el camino un poco de la meditación para mí es este autorresponsabilizarse, autoobservarse y desde mi posición como profesor, pues enseñar y dar ejemplo del proceso para que otros puedan aprender, nada más. Es como una desintoxicación. También. Del ego, es una desintoxicación de todo lo que no somos para que se revele lo que somos. Claro. En esa desintoxicación hay que tener en cuenta que aquellas cosas que aceptamos, que perdonamos, que dejamos ir, son valiosas. Es decir, no sobran. Porque todas esas cosas están ahí porque tienen aprendizajes para nosotros. O sea, no podemos desecharlas con incomodidad, sino con gratitud. Cuando te despidas de algún aprendizaje doloroso, hazlo con gratitud. Yo sé que a veces es complicado porque hay cosas muy dolorosas, pero no tienes que agradecer a quien te ha hecho daño. Tienes que agradecer el aprendizaje. O sea, yo no te puedo obligar a que perdones a tu agresor. O sea, no. Yo te puedo estimular a que perdones esa situación, la aceptes y sigas caminando. Que no te lastre más. Muchas veces el agresor es imperdonable y esa era su misión. Y no pasa nada. Muchas veces los espirituales, pero claro, me hizo daño esta persona cuando era niño, no consigo perdonarla. Es que no tienes por qué perdonarla. Déjala ir, perdona la situación, redime tu experiencia, suelta esa angustia y sigue caminando. Y esa persona tuvo su papel y ya está. Pero ya está, o sea, no pasa nada. Pero que no te lastre más. Que tu esencia no se vea restada por algo que piensas que es malo, que es no perdonar a alguien de tu pasado. Es que no soy espiritual, si no lo perdono. ¿Perdona? ¿Por qué? No pasa nada, es una piedra del camino que te hizo daño. Lo que no tienes que hacer es estar ahí parado en esa piedra todo el tiempo. O sea, déjala estar. O sea, la piedra, lo que quieras, adiós. Hasta siempre. Y aceptas la situación y sigues caminando. Y tu camino
estas situaciones negativas se convierten en aprendizajes y ya está. Y vas y sigues caminando y sigues caminando. Qué bonito. A vosotros. Me gustaría un poquito entrar más en la meditación, en el proceso, porque hay mucha confusión, hay muchos términos que aparecen y en esta charla también nos han aparecido concentración, estado meditativo, meditación como el proceso, algo más por ahí. Y al final yo siento que uno se puede confundir muy fácilmente. Y también leyendo el libro y viendo cómo hablas sobre la meditación, háblame más lindo sobre la meditación. Os hablo lo que queráis sobre la meditación. Fijaros, lo más importante de la meditación, y es la primera meditación cotidiana que pongo en el darse cuenta de lo que es darse cuenta. O sea, la primera meditación es darse cuenta. Y dices, bueno, ¿me puedes contar algo más interesante? ¿Algún ángel, algún unicornio y por ahí? No. O sea, lo más poderoso que tiene el ser humano en este sentido es darse cuenta de. Si tú te das cuenta, si tú te empiezas a dar cuenta de la realidad, empiezas un proceso de aproximación a la realidad que muchas veces ya es imparable. Tú ya empiezas y ya viene una cosa, acabas una, viene la otra. Y dices, universo, un descanso, por favor. ¿Podemos descansar? No. Una cosa, la otra. Y ya empiezas a darte cuenta y es una cascada de acontecimientos que tú no controlas, que recibes y que tienes que gestionar lo mejor que puedas. Aquí empieza un proceso meditativo en automático en el que conviertes toda tu vida en una meditación. Y el proceso, dices, ¿cómo empieza, Tony? Con darse cuenta. O sea, la primera parte de las meditaciones cotidianas... Sí, Valer, ahora, cada vez que te das cuenta y atiendes lo que sucede aquí y ahora, lo cotidiano se abre como una revelación. Eso es meditar. Ya está. O sea, vamos a parar aquí y a integrar esto. Eso es meditar. Después podemos añadir todo el dulce que queramos. Pero eso es la meditación. Lo demás, todos son anexos que nos alimentan, nos ayudan, nos dicen, pero no entremos en adornar algo que no tiene que tener adornos. Muchas veces, por ejemplo, un gran maestro que valoro mucho es Nisargadatta Maharaj. Era estanquero en Bombay. Tenía su estanco, vendía tabaco. Y fumaba también. Y fumaba como un carretero. Pues ya no, ese no va a ser mi maestro, porque claro, yo soy puro, yo no fumo y yo como solo lechuga y claro, esto no puede ser. O sea, ¿no ves tu cabeza llena de prejuicios? Fue uno de los grandes maestros de la Advaita del siglo pasado, al nivel de Ramana Maharshi. Y tenía un estanco en una calle de Bombay y vendía tabaco y por las tardes se iba a su casa y se le llenaba de gente de todo el mundo a escucharlo. Es un ejemplo de lo que dijiste antes, el maestro que no sabía que era maestro. Claro. Cuando le venían a preguntar, para él era como... Claro, era un maestro, era un gran maestro. Pero él hacía lo que tenía que hacer y se dio cuenta que dejó sus estancos, se fue, buscó su maestro y le dijo a su maestro, ¿qué haces aquí? Vete a tu vida y haz lo que tienes que hacer. Y él dijo, pues tienes razón. Y despertó y se dio cuenta. Y fue a su vida a hacer lo que tenía que hacer. Era estanquero. Imagínate ¿Tú te crees que puede, desde el concepto occidental, encontrar valor en ser estanquero? Nisargadatta estaría sufriendo diciendo, ¡ay, soy estanquero! Vendo tabaco, mato a la gente. ¡Qué angustia la mía! ¿Qué hago aquí? No. Grandísimo maestro de la Advaita del siglo pasado. Y él tenía una vida como ser humano en Bombay porque había nacido allí. Y bueno, yo tengo su libro de textos en sirio, editorial sirio, y es absolutamente increíble sus discursos. O sea, para enmarcarlos todos. Claro, por eso quizás no quiero adornar la meditación, sino decir lo que es lo que acabas de leer, ¿no? El darse cuenta de lo que es y de lo que tiene que ser en lo cotidiano. Entonces, traduciéndolo un poco a algún ejemplo encarnado, puede ser que yo me doy cuenta que en relación con mi familiar
no el familiar ha sido malo conmigo toda la vida, sino que yo no entendía este familiar. Por ejemplo, yo me doy cuenta de mi propio carácter, yo me doy cuenta de mis propios hechos, y eso es como se enciende la bombilla. ¡Wow! Eso es la realidad. La realidad no fue esa que... Ese es el camino. Ese es el camino. Luego hay un camino más expansivo que vas ahondando, en el que, por ejemplo, eres consciente de que ese familiar que fue malo contigo, de pequeño abusaron de él. Eso. Pero es que hay más. Y es que seguimos expandiendo la consciencia y te das cuenta de que ese familiar y tú, en esa relación de dolor que tú has sufrido, entiendes el papel del por qué ese sufrimiento fue, porque te ha dado una experiencia y un aprendizaje para ser quien eres tú hoy. Y entonces ves esa experiencia, ya no ves ni a tu familiar, ni a ti. Ves la experiencia que te ha hecho ser quien eres hoy. Y ya no ni perdonas, es que lo bendices. Pero el familiar es que tiene poco que ver aquí. Tú bendices lo que ha pasado, porque tú eres quien eres gracias a eso. Y puedes seguir expandiendo tu conciencia y saber que eres y que has vivido una experiencia que el universo ha visto a través de ti y no podía ser de otra manera porque el universo está aquí para observarse a sí mismo en tu experiencia y tenía que ser esa vivencia y tenía que vivirla y experimentarla y tú has sido el canal que ha permitido que esa vivencia suceda. Eso es sagrado. Y sigues expandiéndote y ya... ¿Te gustaría compartir algún darse cuenta tuyo? Así potente. Sí, potente. No. Bueno, el que os he explicado de la infancia fue grande, fue muy potente, fue muy poderoso. Y darme cuenta constantes. Cada día yo tengo que darme cuenta. O sea, por ejemplo, con mi mujer yo he tenido grandes darme cuentas, por hablar de los últimos. O sea, cada semana, cada día es una experiencia poderosa al lado de mi pareja y es transformadora. Y ahora con el libro igual, cada día es un darme cuenta, cada día es una experiencia nueva. O sea, cada día tengo que darme cuenta. Eso es darse cuenta cada día para poder ser más tú y acercarte más a ti. Son experiencias muy personales que yo llevo cada día en mí y pasan en mi entorno, con mi familia, con mis cosas. No me tengo que ir a nada raro, metafísico o cualquier cosa que provoque mi fantasía. Es aquí, en la realidad. Y me lo tomo de una forma, pues de una forma en la que para mí todo es un aprendizaje. Hoy para mí todo lo que me pasa es una manifestación del presente como tiene que ser y tengo que estar presente para, de alguna manera, atenderlo. Y te digo que me vienen todos los días. Eso que podrías decir es que te vienen leches por todas partes, cada día, sin parar, pumba, pumba. En lugar de verlo así, lo veo como las cosas que tengo que atender para mejorar y prestar más atención. Entonces, que se vaya la luz de mi casa durante unos días por un problema con la electricidad es una experiencia meditativa. Que mi gatito se ponga enfermo es una experiencia meditativa. Que pase algo que no esperaba es una experiencia meditativa. Que gestione mi trabajo es una experiencia meditativa. El trimestre del autónomo es una experiencia meditativa. Esta es la que más. Todo lo que me cause rechazo, ahí tengo yo un trabajo que hacer. Es como que todo es una oportunidad para observarse y aprender de ello. Todo. Básicamente. Cada momento, cada situación es siempre una experiencia meditativa que expresa mi esencia. No tengo que sentarme a practicar meditación. Todo lo puedo hacer con meditación. Tony, aquí al final del libro tienes 19 meditaciones cotidianas que son todas maravillosas. Leímos la primera y agarro una así que me conecta. La número 13 que dice: el aburrimiento es un umbral interior desde el que la mente, al aquietarse, vislumbra la realidad tal y como es, floreciendo sin esfuerzo. Agarré esta porque a mí me pasa mucho lo de estoy aburrido, necesito algo, un estímulo. Y me parece fantástico esto, porque
El aburrimiento, claro, es la oportunidad para vislumbrar la realidad tal y como es. Pero... Ese es exacto. Pero, madre mía. Eso es. Ahí está el aprendizaje. Muy bien. Pero lo tienes. Es justo detrás del... Ahí es. Ahí lo tienes. Ahora es que lo aceptes o lo rechaces. Si lo rechazas, el círculo sigue, ¿no? Seguimos metidos en el círculo. Si lo aceptas, el círculo se abre y empieza una espiral de consciencia que te expande. Y en el aburrimiento, que es uno de los capítulos más bonitos de las meditaciones cotidianas, te explico cómo esa espiral te expande y te hace ser quien eres, porque el aburrimiento te lleva hasta allí, te reordena los pensamientos, crea nuevas conexiones con tus pensamientos y se convierte al final en un proceso de autoconocimiento auténtico, el aburrimiento. Y una mala noticia, no estamos dejando que nuestros niños se aburran. Eso es terrible. Pantalla. Que se aburra. Es importante que un niño se aburra y que un mayor también que se aburra. Y esas meditaciones del final del libro, que son como la esencia de cada capítulo de las meditaciones cotidianas, son como la alquimia del libro. O sea, cada una de ellas es la esencia de cada capítulo. Así, a un nivel más poético, más escueto, que me apetecía también, ¿no? El que me evoca cada meditación cotidiana, pues esas meditaciones son, esa línea, esa frase es un poco la esencia de cada capítulo. Muchas gracias, Tony. ¿Te gustaría añadir algo a todo lo que hemos hablado? Sí, claro. El chiste, ¿no? No, antes del chiste. Yo tengo ganas de hacer el chiste. Antes del chiste falta otra pregunta. Vale. Yo quiero el chiste. Bueno, esta también puede ser un poco un chiste. No, lo que queráis. Pero es así, Tony, mira, si fueras un director de cine y tuvieras que dirigir una película sobre tu vida hasta el día de hoy, ¿qué género sería y qué título tendría? ¿Qué género sería? Pues sería un poco entre épico y humor. Humor épico, porque necesito del humor para vivir y soy un poco épico. O sea, eso que os he dicho de que el universo me pide soltar para luego encontrar, es matemáticas, es una cosa curiosa que me toca. ¿Y qué título tendría? Pues fíjate, como mi serie favorita es Cosmos, de Carl Sagan, voy a ser un poco aburrido y yo creo que ese título, Cosmos, por todo su significado como palabra, pues sería un poco lo que significaría mi vida, ¿no? Que para mí es pues el cosmos. Es un cosmos toda ella y espero que para todos los seres humanos que estén viviendo en este momento, pues su vida sea cosmos, también sea un cosmos absoluto, único, irrepetible y que lo valoren como tal, que es único en el universo. Muchísimas gracias, Tony. Antes de pedirte chiste, solo justamente quería darte muchísimas gracias por esta charla. Yo siento que ha ido súper fluida, que hemos conectado un montón. Espero que las personas que nos estaban viendo también se han conectado porque es para nosotros importante conectar, que todos nosotros nos conectemos y que desde este punto actuamos, sentimos, pensamos juntos. Pues muy agradecido yo por la oportunidad. Es verdad que desde que hemos entrado al estudio ha sido toda una experiencia maravillosa y os agradezco sobre todo la invitación. Gracias, Tony. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno. El chiste. ¿Ya? Sí. Vamos a ver el chiste. Muy bien, el chiste tiene un contexto y es que yo soy un apasionado de los cuentos de sabiduría. Yo en mi podcast, desde hace años, siempre y en mis cursos y en todo, trabajo y tengo en mi casa una colección de libros de cuentos de sabiduría. Me parecen que todas las culturas en los cuentos de sabiduría han comprimido el saber y la sabiduría de todo un camino en cuentos. Y hay una serie de cuentos que son chistes, que son como chistes que están encuadrados en el sufismo y que tienen como protagonista un personaje que se llama Nasruddin. Nasruddin es el personaje de los chistes del sufismo.
Es el Jaimito Sufí. El Jaimito Sufí, efectivamente, para los españoles que lo entiendan, es el Jaimito Sufí. Entonces todo lo que le pasa es un chiste. Cualquiera que lea Nasruddin y cualquiera de sus cuentos es un chiste. Entonces he elegido un pequeño cuento de Nasruddin que, bueno, pues es una mezcla de cuento y de chiste. Si os parece bien, Qué bueno. Sí. lo leo, es muy cortito. Sí. El título es El que nació para infractor, aunque lo aten. Y dice así. En una ocasión, llevaron a Mulá Nasruddin ante un juez. El magistrado, al verlo, dijo: ¿Cómo? ¿Otra vez aquí? No te esperaba esta vez. Primero te trajeron por estacionar en un lugar prohibido. Después por rebasar los límites de velocidad. Después por frenos defectuosos. Por no llevar las luces encendidas en la noche. Y finalmente por conducir en estado de embriaguez. Ahora, ¿cuál es el motivo? Pues recuerdo que la última vez te revoqué la licencia de conducir. Nasruddin agachó la cabeza y dijo acongojado: por no cruzar la calle por el paso de peatones, su señoría. ¿Qué quiere decir esta moraleja, este medio chiste, medio cuento de sabiduría? Y es que si en nuestra vida ejercemos de infractores, aunque nos quiten la licencia de conducir, vamos a seguir siendo infractores si no somos conscientes de que estamos siendo infractores. Por lo tanto, aquí Nasruddin, el pobre, le quitaron la licencia de conducir, pero aunque en esta vida te quiten la licencia de conducir, tú no vas a dejar de infringir aquellas cosas que tienes dentro. Por lo tanto, bueno, un pequeño aprendizaje de este cuento de sabiduría es que no es tan importante lo que hacen desde fuera, sino cómo tú observas tus infracciones y esas dificultades interiores. No te fijes tanto en lo de fuera, sino más bien en lo de dentro. Y aquí Nasruddin nos enseña muy bien el motivo del porqué. Buenísimo. Muy bueno. Muchísimas gracias. Gracias, Muchísimas Tony. gracias. 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 Aquí siempre. Muchas gracias. Gracias.